Esa noche las luces del escenario se apagaron antes de tiempo, y mientras el mundo esperaba una canción más, ella decidió escuchar un llamado que no venía del público, sino del cielo. El teatro aún vibraba con el eco de los aplausos. Miles de voces coreaban su nombre como un himno, como una oración colectiva que ascendía hacia las vigas del techo. Pero ella, de pie tras el telón, sentía un silencio distinto. Un silencio que atravesaba el ruido, que le rozaba el alma como un susurro antiguo. Era Nochebuena, y aunque afuera brillaban las luces de la ciudad y los corazones latían al ritmo de la celebración, dentro de su pecho algo se había detenido, algo esperaba. No fue una visión, no fue un trueno ni una voz audible. Fue más sutil, más profundo, como cuando el viento mueve las ramas sin que lo veas llegar, como cuando sabes que alguien te está mirando aunque no haya nadie frente a ti. Ella cerró los ojos y sintió el peso de una presencia que no pedía nada, pero que lo ofrecía todo. La oportunidad de dejar de ser quien todos esperaban que fuera y convertirse en quien realmente era. Sus manos temblaban mientras se quitaba los pendientes dorados. El vestido brillante que había llevado durante horas de repente le pareció una armadura innecesaria. Se miró al espejo del camerino y no reconoció del todo a la mujer que le devolvía la mirada. Había cantado para multitudes, había recorrido continentes, había tocado almas con su voz. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no era suficiente. O tal vez que era demasiado. Que había algo más importante esperando por ella en algún rincón del mundo, en algún corazón que no podía gritar su nombre porque ya no le quedaba voz. Sin decir palabra a nadie, tomó un abrigo sencillo, se cubrió el cabello con una bufanda oscura y salió por la puerta trasera. El aire frío de diciembre le golpeó el rostro como una bendición. Las calles estaban decoradas con guirnaldas y luces parpadeantes. Familias caminaban abrazadas, niños reían con los ojos llenos de asombro. Pero ella caminaba sola, guiada por algo invisible, como si sus pies supieran hacia dónde ir antes que su mente. No llevaba mapa, no llevaba plan, solo llevaba la certeza de que esa noche no era suya. Caminó durante lo que parecieron horas, alejándose del centro iluminado, adentrándose en calles más estrechas, donde las luces navideñas se volvían escasas y las sombras más largas. Allí, en el borde olvidado de la ciudad, donde el bullicio se apagaba y el frío mordía más fuerte, vio una figura sentada en la entrada de un edificio viejo. Era una mujer, joven, pero con el rostro marcado por el cansancio de quien ha luchado demasiado. Tenía los ojos cerrados y las manos entrelazadas sobre el pecho, como si estuviera rezando o tal vez simplemente resistiendo. A su lado, envuelto en mantas raídas, dormía un niño pequeño. Su respiración era irregular, entrecortada. La mujer lo acunaba con movimientos mecánicos, como si eso fuera lo único que le quedaba por hacer. No lloraba. Ya no le quedaban lágrimas. Solo sostenía a su hijo contra el pecho y murmuraba palabras que nadie más podía oír. Ella se detuvo a unos pasos de distancia. El corazón le latía con fuerza, como si toda su vida la hubiera preparado para ese instante. No sabía el nombre de esa mujer, no conocía su historia, pero reconoció en sus ojos cerrados el mismo silencio que había sentido tras el telón. El silencio de quien ha perdido la esperanza, pero aún se aferra a un último hilo invisible que conecta el dolor con la fe. Se acercó despacio sin hacer ruido, se arrodilló frente a ella y cuando la mujer abrió los ojos no hubo sorpresa, solo un cruce de miradas que lo dijo todo. La madre reconoció en la extraña algo que no podía explicar. No la fama, no el nombre, sino la luz que solo tienen las almas que han decidido amar sin condiciones. ¿Qué necesitas?, le preguntó ella con voz suave, casi como un canto susurrado. La madre tardó en responder. Su voz era un hilo roto. Necesito que mi hijo viva. Necesito que alguien recuerde que existimos. No había hospitales abiertos esa noche. No había médicos disponibles. No había milagros fáciles. Pero ella no buscó un milagro en el sentido tradicional. Buscó algo más simple y más poderoso: estar presente. Se quitó el abrigo y envolvió con él al niño. Sacó su teléfono y con manos temblorosas hizo las llamadas necesarias. Contactó a amigos que conocían médicos. Habló con quien pudiera ayudar. No usó su nombre. No pidió favores de celebridad. Solo pidió humanidad. Y mientras esperaban, mientras el frío de la noche intentaba colarse entre ellas, comenzó a cantar. No una de sus canciones famosas, no un himno conocido, sino una melodía antigua, sin letra definida, que parecía salir de un lugar anterior al lenguaje. Una nana universal que todas las madres del mundo conocen sin haberla aprendido. La madre escuchaba con los ojos cerrados,
y por primera vez en semanas su respiración se calmó. El niño dejó de temblar. Y por un momento, en medio de la oscuridad y el abandono, había paz. Si esta historia tocó algo en tu alma, acompáñanos y suscríbete para seguir creyendo en los milagros. Llegó la ayuda. Una ambulancia discreta, un médico que aceptó atender sin preguntas, una clínica pequeña que abrió sus puertas. Ella acompañó a la madre durante toda la noche. Sostuvo su mano mientras los doctores revisaban al niño. Le trajo agua. Le secó las lágrimas. No hizo nada extraordinario, solo estuvo ahí. Y a veces, estar es el milagro más grande. Cuando el amanecer pintó el cielo de rosa y dorado, el niño respiraba con fuerza. Los médicos dijeron que había sido una neumonía severa, que de no haber llegado esa noche, tal vez no habría otro día. La madre abrazó a su hijo y luego, con una fuerza que parecía imposible en alguien tan frágil, abrazó a la mujer que había llegado desde el escenario hasta su infierno personal. «No sé quién eres», le dijo entre sollozos, «pero sé que fuiste enviada». Ella sonrió con ternura. No respondió. No hacía falta, porque sabía que no había sido ella quien había elegido estar allí. Había sido elegida, por algo más grande que su voluntad, por ese hilo invisible que une a todas las madres del mundo, por ese amor que no entiende de fronteras ni de apellidos, que no pide reconocimiento ni aplauso. Salió de la clínica cuando el sol ya estaba alto. Las calles volvían a llenarse de gente. Nadie la reconoció. Nadie supo que esa mujer con el cabello despeinado y los ojos enrojecidos había dejado un concierto para salvar una vida. Y así debía ser, porque los verdaderos milagros no necesitan testigos. Los verdaderos milagros se viven en silencio, en la intimidad del corazón, en el momento exacto en que decides que el dolor de otro es más importante que tu comodidad. Cuéntame desde qué país estás escuchando esta historia. Esa Nochebuena, el mundo siguió girando. Las familias celebraron, los niños abrieron regalos, las canciones sonaron en las radios. Pero en un rincón olvidado de la ciudad, una madre sostenía a su hijo con una gratitud que no cabía en palabras. Y en algún lugar, una mujer regresaba a su vida sabiendo que había encontrado el verdadero escenario. No el de las luces y los aplausos, sino el del encuentro humano, el del amor sin condiciones, el de la entrega silenciosa, porque ella había aprendido algo esencial esa noche, que la fama es un eco, pero el amor es una semilla, que los aplausos se desvanecen, pero un gesto de compasión permanece para siempre en el alma de quien lo recibe, que puedes cantar para millones, pero a veces lo único que importa es sostener la mano de una sola persona en su momento más oscuro. Los días siguientes fueron extraños. Regresó a los ensayos, a las entrevistas, a las presentaciones, pero algo había cambiado. Cuando cantaba, ya no pensaba solo en la técnica o en la perfección. Pensaba en esa madre, pensaba en ese niño, pensaba en todos los rostros invisibles que existen detrás del brillo, en todas las historias que nunca llegan a los titulares, y cantaba para ellos. Cada nota era una oración, cada palabra, un abrazo a distancia. Nadie supo nunca qué había pasado realmente esa Nochebuena. Algunos dijeron que había cancelado un encuentro, otros que había estado indispuesta, pero ella guardó el secreto como un tesoro, porque hay cosas que no se pueden explicar. Hay momentos que solo pertenecen a quienes los vivieron, y hay milagros que se protegen con el silencio, porque su poder no está en ser contados, sino en ser sentidos. Comparte este mensaje para que más corazones recuerden que a veces una sola voz puede cambiar una vida. Pasaron los meses, la vida siguió su curso, pero cada vez que llegaba diciembre, cada vez que las luces de Navidad comenzaban a parpadear en las calles, ella sentía el mismo llamado, y siempre respondía. A veces era otra madre, a veces un anciano solo, a veces un niño que necesitaba que alguien creyera en él. No hacía grandes gestos, no buscaba cámaras, solo daba lo que tenía: tiempo, presencia, amor, porque había comprendido que el verdadero milagro de Navidad no está en los regalos envueltos ni en las mesas llenas. Está en la decisión de ver al otro, de detenerse cuando todos corren, de encender una luz en la oscuridad de alguien más, aunque eso signifique apagar por un momento la tuya propia. Y así, año tras año, mientras el mundo la recordaba por sus canciones, ella se recordaba a sí misma por ese instante en que dejó de ser artista para convertirse en puente, en ese momento en que la fama cedió ante la fe, en esa noche en que las luces del escenario se apagaron para que otra luz, más pequeña pero infinitamente más poderosa, pudiera encenderse en el corazón de una madre desesperada.
porque al final todos somos llamados a hacer milagros en la vida de alguien más. Y a veces el mayor escenario del mundo es simplemente un rincón oscuro donde alguien te está esperando sin saberlo, donde tu presencia puede ser la diferencia y la esperanza, entre la noche y el amanecer, entre el silencio y la canción que salva. Esa noche, ella aprendió que no importa cuán alto cantes ni cuántos te escuchen. Lo que importa es a quién decides escuchar cuando el mundo se queda en silencio. Y que el verdadero poder de una voz no está en llenar estadios, sino en susurrar al oído de quien más lo necesita. No estás solo, yo estoy aquí, y juntos veremos el amanecer.